Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a este video de la serie de videos de investigación formal en sistemas de información. Mi nombre es Fulvio Lizano. Por experiencia profesional siempre he creído que uno de los talones de Aquiles de todo proceso de investigación formal en el campo de los sistemas de información es el carecer de una guía simple, pragmática y directa del método o técnica de investigación que se desea utilizar. Las referencias existentes en libros, artículos, conferencias sobre un determinado método o técnica a veces tienden a ser un poco difíciles de entender. Esto no implica que el método o técnica sean inadecuados, simplemente se trata de que en realidad se comprende poco el recurso como tal y es necesario la guía de un tutor o supervisor que ayude al usuario en el método o técnica a entender cómo utilizar dicho método o técnica. Esta serie de videos tiene el objeto de complementar en alguna medida esta guía tan necesaria para poder entender el método o la técnica y tener un ejemplo simple de cómo plantear un diseño de investigación. El video proporciona además algunas referencias de orientación adicionales, así como ejemplos de investigaciones que hayan sido utilizados con el método o la técnica presentado en el video. Espero que disfruten el video y que les sea de utilidad. En el caso de este video vamos a analizar los datos cualitativos, algunos conceptos generales. El video va a tratar sobre eso en particular. El análisis de datos cualitativo es utilizado por los investigadores para dar sentido a sus datos. Son datos que por lo general no son homogéneos y provienen de diferentes fuentes en diferentes formatos. Existen muchos enfoques en análisis cualitativo. Tres enfoques de los que presentaremos en este video son los siguientes. El primer enfoque, llamado análisis temático y codificación de categorías. En este se buscan conexiones dentro de los datos que a menudo son recopilados en el campo, además de identificar patrones temáticos. En este enfoque en particular vamos a proporcionar un ejemplo de cómo trabajar a grosso modo este enfoque. El segundo enfoque, conocido como análisis de contenido cualitativo, se centra en una amplia gama de medios, es inductivo, deductivo, altamente sistemático y comienza con un marco inicial. El tercer enfoque, llamado análisis del discurso, también se utiliza para una amplia gama de medios y se centra en explorar el significado subyacente en los fenómenos. Como lo decíamos al inicio, este tipo de análisis implica ordenar y clasificar notas de campo y transcripciones de entrevistas de una manera sistemática. El objetivo es transformar los datos en bruto, en hallazgos o resultados. En una buena medida es dar sentido a los datos como tal. Tiene 4 características. Los resultados o hallazgos surgen a través de un proceso de análisis sesgado. Y es sesgado porque este proceso de análisis es hecho por un investigador. Los principales agentes analíticos son los propios investigadores. El proceso es altamente interactivo entre el investigador y los datos. Y es un proceso laborioso y requiere mucho tiempo. El análisis temático y codificación de categorías, que es el primer enfoque, tiene como objetivo hacer conexiones e identificar patrones. El patrón en sí es un tema. El procedimiento es este que se establece acá, en donde trabajando en grupo, unos investigadores primero dan una lectura inicial, tratando de tener una idea general de la transcripción, haciendo algunas notas al márgenes, haciendo comentarios entre los investigadores, comparando, etc. Después de eso se desarrolla un conjunto de patrones candidatos que se llama manual de codificación. El tercer paso es la identificación de los elementos en la transcripción que se relacionan con cada uno de estos patrones, o sea, elementos en la codificación que son temas relacionados con un tema madre o patrón. En ese proceso puede haber un refinamiento del manual de codificación, pueden haber nuevos temas, nuevos patrones, pueden eliminarse algunos porque se unieron algunos de esos patrones en uno solo, etc. También, eventualmente, un paso importante es usar algún producto de software de análisis cualitativo, siendo uno de los más emblemáticos el software en vivo. Y el sexto paso es iterar, ir al paso 3, en donde se continúen identificando elementos de la transcripción, se continúa refinando el manual de codificación y se continúa utilizando el producto de software. Este es un ejemplo de un análisis temático y codificación de categorías. Aquí tenemos una transcripción de una reunión de grupo focal en una parte en donde interviene un moderador y tres personas, Juan, Mateo y María. Entonces la transcripción del proceso en esa parte es esta que tenemos acá. Haciendo una identificación del manual de codificación inicial, vemos que podríamos, porque ya sea que nos interese por haber leído preliminarmente el texto o por pregunta de investigación, identificar dos temas o dos patrones.
la complejidad y el costo. Y en cada uno de estos elementos cada uno de estos patrones, identificar 3 categorías: alta, media y baja. De esta forma, haciendo una codificación de cada uno de estos patrones y las categorías, tenemos estos códigos que aprovechamos e identificamos aquí con estos colores. Los resultados, después de definir este manual de codificación, se ven en el análisis que se hace del texto, en donde marcaríamos cada uno de los elementos que se considera que están relacionados con algún patrón y alguna medida en particular. Y eso lo hacemos aquí con estos colores. Y el resultado, al final, lo tendríamos de esta forma. Aquí estamos viendo que, por ejemplo, en complejidad alta, ¿verdad?, tenemos 5 veces o 5 momentos en el texto en donde se menciona; en complejidad baja 2, en costo alto 4 y en costo bajo 1. Si analizamos en perspectiva y en palabras simples de qué se trata el análisis temático de clasificación de categorías, o sea, el análisis cualitativo en este sentido, en cierta medida sería como que hacer lo cualitativo un tanto cuantitativo. Y al final de cuentas, esa podría ser una gran conclusión del proceso. El análisis de contenido cualitativo, que es el segundo enfoque, ¿verdad? No vamos a presentar un ejemplo, nada más vamos a mencionarlo aquí. Tiene el objetivo de estudiar el significado presente en el cuerpo de un mensaje. Más que los elementos temáticos, estamos hablando del significado de un cuerpo integral de un mensaje. Se clasifican y organizan el contenido de una comunicación en categorías que describen los tópicos, temas y contexto de ese mensaje. Es aplicado a cualquier contenido cualitativo, no solamente texto, sino que también podría ser imágenes, audios, videos. La atención se centra en el contenido cualitativo integral. Es un enfoque interpretativo, describe tópicos y temas significativos para los objetivos de estudio. El tercer enfoque, el análisis de discurso, tiene el objeto de explorar el significado subyacente en un determinado fenómeno presente en diversos medios, tales como revistas, películas, anuncios de periódicos, sitios web, videojuegos, discursos políticos, artículos académicos, dibujos, etc. Es un enfoque que va más allá de contar las instancias de un fenómeno, más allá del primer enfoque que vimos, ¿verdad? El discurso tiene que tratarse como un conjunto, ¿verdad? Es un conjunto de significados, de metáforas, de imágenes, de declaraciones, y que de alguna manera producen una versión particular de los eventos. De eso se trata este enfoque. Dicho estos elementos, entonces, sistemáticamente, ¿qué sucede o qué necesitamos en un análisis cualitativo? Necesitamos insumos, que son la pregunta de investigación, el diseño del estudio, las fuentes de datos cualitativos. La gestión de los datos son datos cuantitativos, ¿verdad? Al final de cuentas, los datos cualitativos se transforman en cuantitativos, y el resultado es la cuantificación de esos datos. El proceso, como dijimos al inicio en el primer ejemplo, hay una lectura, definición de patrones, identificación de patrones. El proceso de análisis es cuantitativo sobre los datos obtenidos del análisis cualitativo. Y las salidas, pues, son los resultados, los hechos, el análisis en sí y una publicación. Para terminar este video, daremos un pequeño ejemplo de un diseño de estudio de análisis cualitativos en la primer enfoque, ¿verdad? Análisis temático y codificación de categorías. Entonces, de cada uno de estos elementos de un diseño básico, ¿verdad?, vamos a explorar qué podría ser un ejemplo. El ejemplo lo tomamos de este documento que presentamos aquí, ¿verdad?, que está disponible en internet y que yo los invito a que lo descarguen para que lo revisen. Haciendo un ejercicio de ingeniería inversa, ¿verdad?, vemos que la pregunta de investigación es eso: describir la implementación de un sistema de información de hospitales, ¿verdad?, y cuál fue la perspectiva de los usuarios. El enfoque fue en un contexto particular de unos hospitales presentes en el lugar donde se desarrolló la investigación. ¿Quiénes participaron? Bueno, fueron 4 hospitales, el personal de los 4 hospitales, y había representación de los proveedores de los sistemas, la gente de tecnología de información, y también de los usuarios finales como doctores, enfermeras y personal de apoyo. El procedimiento, ¿verdad?, fue un procedimiento donde se analizaron las muestras, ¿verdad?, de algunas de las muestras seleccionadas. Hubo un consentimiento verbal para cada una de las entrevistas, se dio la entrevista como tal y se identificaron las guías, ¿verdad?, las mismas, ¿verdad?, para que todo el proceso de entrevistas fuera el mismo, ¿verdad?, y que fluyera la discusión. La colección de datos, fueron 25 entrevistas. El análisis fue un ordenamiento de los datos obtenidos, ¿verdad?, de acuerdo a varias categorías, patrones, ¿verdad?, en este caso, y basado en el análisis de contenido. El análisis de los datos, ¿verdad?, consistió después en estudiar y mapear, ¿verdad?, los diferentes temas, ¿verdad?, que fueron surgiendo. ¿Qué retos tiene este tipo de investigación?
Bueno, el primero, el más importante, es el sesgo de los investigadores, ¿verdad? Sobre todo en la definición de las categorías. Participan varios investigadores y cada uno podría tener que hacer trabajo individual y va a tener una definición de categorías que a veces podría ser sesgada y diferente eventualmente a los otros investigadores. El número de participantes siempre es un problema. El costo también, ¿verdad? Y la generalización de los resultados. Con esto quiero decir que los resultados de este estudio, como a veces cuesta mucho incluir muchos datos, los datos son pocos y es un poquito difícil de justificar la generalización de los resultados a un contexto más amplio. La referencia principal es esta que mostramos acá, junto con los ejemplos de algunas investigaciones adicionales que se han presentado. Con esto llegamos al final del video. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que el video les haya aclarado las principales consideraciones del método o técnica de investigación presentada. Hasta la vista. Muchas gracias.